hay cosas donde el 50-50, diría el chilango, la micha y micha, ¿no? O sea, funciona, ¿no? Donde combinar, donde hacer un mix funciona perfecto, ¿no? O sea, y justo, ustedes dijeron algunos ejemplos, pero por ejemplo también en la pizza, ¿no? En la pizza siempre preguntamos, ¿no? ¿Se puede mitad y mitad, no? Entonces es mitad hawaiana, mitad mexicana, ¿no? O en el cine, justo, ¿no? Nuestra combinación favorita siempre va a ser palomitas, queso, caramelo, ¿no? O estoy segura que de niños, más de uno puso 2 o más sabores en su refresco, ¿no? De que mezclaban que la Fanta más la manzanita más, a ver qué sabía, ¿sí o no? ¿O soy la única? Sí, porque nos encanta tener opciones, ¿verdad? Nos encanta tener más de una cosa, pero así como estas cosas, estos mixes, por decirlo así, funcionan perfecto y complementan o hacen más rico lo que vayamos a comer, también hay otras cosas que si las divides, las arruinas. Por ejemplo, un café demasiado rebajado, pues deja de ser café, ¿no? La famosa agua de calcetín, ¿no? Un medicamento a la mitad, pues puede perder su efecto. Un matrimonio no funciona si solo uno está comprometido. ¿Tiene sentido lo que digo? Y lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. Vivimos en un constante querer vivir un cristianismo mezclado, ¿no? Un poco de Jesús, pero un poco del mundo, ¿no? Un poco de obediencia, sí, pero un poco lo que me ajusta, lo que me gusta, lo que me conviene. Pero ¿sabes qué, iglesia? Para el cristianismo, para nuestra mala suerte, no funciona el 50-50. En el cristianismo va más allá de solo creer en Él, porque para creer hay muchas personas, ¿verdad? Que dicen, yo creo en Dios, ¿no? Y aún así estar viviendo vidas desastrosas. De hecho, justo para empezar el tema, en Tito 1:6, Pablo está tratando justamente con una iglesia, esta iglesia se llamaba Creta, donde había un abismo entre lo que la gente decía creer y lo que realmente hacía, la manera en la que estaba viviendo. Y justamente dice Tito 1, versículo 6, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Nuevamente, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y este versículo es fuertísimo, ¿no? Porque Pablo no está hablando de personas que no conocen a Dios, no está hablando de personas que nunca han tenido un contacto con Dios, sino está hablando de personas que creen que son parte de una iglesia, que dicen conocerlo, que dicen soy cristiano, que dicen creo en Dios, que dicen conozco a Jesús, que dicen voy a la iglesia todos los domingos, que dicen voy a mi grupo de conexión. Y es donde queda evidenciada entonces la falta de integridad con la que vivían. Dice, lo que dicen con su boca no coincide con lo que viven diariamente. Y esto debería confrontarnos. Si mi boca dice que Cristo Jesús es mi Señor, pero mi vida constantemente se niega a obedecerlo, yo tengo que detenerme y preguntarme, ¿estoy siguiendo realmente a Cristo o solamente estoy profesando conocerlo como esta iglesia? Nuevamente, si mi boca dice que Cristo es mi Señor, pero mi vida constantemente tiende o sea, sí, pero no tanto, sí, pero no todo, sí, pero a veces yo necesito hacer una introspectiva y preguntarme, ¿realmente estoy siguiendo a Cristo o solo estoy profesando conocerlo? Porque este versículo nos habla que seguir a Cristo implica una vida íntegra, ¿no? Que lo que creemos, que lo que decimos, que lo que mostramos, que lo que vivimos sea una misma cosa. Y justamente un poco más adelante en el capítulo 2, Pablo le dice, ok, esto es Creta. Ellos profesan, dicen lo que sea, pero sus hechos, híjole, dejan mucho que desear. Pero le dice Pablo a Tito, pero tú
Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. No me importan los demás. En cuanto a ti, tú, Tito, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Y esa es una realidad, iglesia. Muchas personas que dicen creer en Dios, que profesan una fe, están alejados completamente de lo que dicen. Pero hoy me gustaría decirles, y sentía de parte de Dios hablar de esto. No sabemos el estado de las iglesias, ¿verdad? Hablando de Mérida o del país o del mundo. Pero en cuanto a ti, mundo efemérida, en cuanto a ti, y podemos decir todos los nombres que estamos aquí, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Esto es, integridad hace que todo empate. Mi vida tiene que ser esa vida que todo lo que haga, que todo lo que diga, que todo lo que sea, empate. Y justo les puse ahí un diagramita, ¿no? Lo que digo, ¿qué es lo que yo profeso creer? ¿De quién yo hablo constantemente? ¿En dónde yo estoy declarando y confesando que creo? Que lo que hago, mis decisiones, mis acciones representan lo que digo. Que lo que soy, quién soy cuando nadie me está observando. Porque es fácil ser unos acá, otros allá. Es fácil tener como varias facetas, ¿no? Y lo que muestro, cuando la gente observa mi vida, puede ver algo de Jesús en mí. Esta es nuestra meta, que lo que haga, que lo que diga, que lo que sea, que lo que muestre realmente sea una sola pieza. Y por eso lo puse en círculo, porque es un ciclo constante, pero también es una sola cosa. Pero también es algo infinito y es un esfuerzo infinito hasta que el Señor nos pida cuentas, ¿verdad? Pero todo lo que somos, no solo lo que decimos, todo debe ir o hablar el mismo idioma. Entonces, resumiendo con lo que hemos dicho y resumiendo lo que vemos aquí, integridad es ser uno. No hay más. Tenemos que llegar a ese punto de ser personas consistentes. Porque si integridad es ser uno, entonces falta de integridad comienza cuando nuestra vida se divide. Que lo que creemos, que lo que decimos, que lo que mostramos y hacemos dejan de coincidir. Pero la falta de integridad no solamente divide nuestra vida, también ocurre algo más peligroso. Con el tiempo aprendemos a esconder esa división. Empezamos a preocuparnos más por parecer bien, por parecer uno solo, que por estar bien, que por ser esa sola pieza. Nos preocupamos más por lo que otros pueden ver que por lo que Dios está viendo de nosotros. Por eso, el primer riesgo de vivir con falta de integridad es justo vivir una vida de apariencias. Dice Mateo 23, 27. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de impurezas. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Fuerte, ¿no? Duro y a la cabeza, ¿no? Pero, a ver, ¿quieren que Jesús nos termine de fulminar aún más? Se los voy a leer en esta versión que me encanta, que es la Biblia, el mensaje. Y dice, no tienen remedio, maestros de la ley y fariseos, farsantes. Son como tumbas bien cuidadas, como la hierba cortada y las flores radiantes, pero a 2 metros de profundidad
todos son huesos podridos y carne aguzanada. La gente los mira y piensa que son santos, pero debajo de esa piel son unos impostores. Silencio. Y a nosotros nos impacta. Escuchar esto es wow, ¿no? Pero Jesús fue tan cuidadoso en elegir cada ejemplo, cada similitud, ¿no? Porque esta imagen que utiliza Jesús era aún mucho más fuerte. O sea, si a nosotros nos impacta, para una persona judía en ese tiempo era algo, o sea, impensable, ¿no? Como sabemos, un sepulcro, pues obviamente es un espacio, es un hueco, ¿no? Es un punto donde tiene un cadáver, ¿no? Donde se ve contenido un cadáver. Y por lo tanto, en la ley de Moisés, entrar en contacto con un muerto o con un sepulcro hacía que una persona quedara ceremonialmente impura, ¿no? O sea, tú no podías tocar a un muerto porque ceremonialmente ya eras una persona impura, ¿no? Entonces, el problema es que muchas veces estos sepulcros no se podían ver, no eran fáciles de ver, ¿no? Se perdían entre los caminos, ¿no? Sobre todo los que estaban como fuera de las ciudades, ¿no? O en los caminos, pues se perdían por la tierra, por lo que sea, eran difíciles pues tal cual, ¿no? De percibirse. Por eso ellos marcaban, blanqueaban con cal estos sepulcros, ¿no? O sea, sobre todo en las peregrinaciones y en las fiestas judías, ellos se encargaban de echar cal encima de los sepulcros para que toda la gente pudiera ver dónde estaba cada sepulcro y se salvaran de pisar o de tocar algo así, ¿no? Imagínense que ustedes van caminando hacia Jerusalén con su mejor tacuche, con su mejor, o sea, arregladitos, arregladitas, ¿no? Y de repente pisas un sepulcro. Pues ya, o sea, ya no podías acercarte por 7 días a nada ni a nadie, ¿no? Entonces, por eso el color blanco hacía que fueran, pues, evidentes para no pisarlos o no tocarlos. Pero aquí está lo interesante. El blanco no hacía limpio el sepulcro. ¿Sí? ¿Cachamos lo que estoy diciendo? El blanco no hacía limpio el sepulcro. La cal no cambiaba nada de lo que estaba contenido en el sepulcro, solo lo hacía visible. Esto es, se veía blanco, se veía limpio, se veía cuidado por fuera, pero todos sabían que dentro había un cadáver. Entonces, los fariseos habían desarrollado una religiosidad tan bien cuidada, tan extremadamente cuidadosa en lo externo, que se olvidaron que su corazón era incongruente con lo que mostraban. Y ese es el punto. Así como en la iglesia de Creta, los fariseos, los maestros de la ley, y todos podemos caer en este punto. Podemos tener una distancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Ese 50-50, ¿verdad? Parecían santos, pero no estaban viviendo en santidad. Parecían cerca de Dios, pero su corazón estaba lejos. Parecían íntegros por fuera, preciosos, cuidados por fuera, pero estaban muertos por dentro. Y con este versículo Jesús prácticamente les está diciendo, ustedes se han vuelto expertos en cuidar las apariencias, ¿no? Se han vuelto expertos en cuidar lo que la gente puede ver, pero han descuidado lo que solo Dios puede ver. ¿Escuchamos esto? Se han vuelto expertos en cuidar lo que la gente puede ver, pero han olvidado, han descuidado lo que solo Dios puede ver. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quién eres cuando nadie te está mirando? ¿Quién eres por dentro? Un sepulcro blanqueado tiene una apariencia hermosa, ¿no? Pero no puede esconder para siempre lo que contiene. Y espiritualmente puede pasar lo mismo. Nosotros podemos fingir que somos una cosa, pero no es sostenible a lo largo del tiempo. Qué terrible era emocionarte cuando veías un botecito de yogur, ¿no? En el refri. Ibas y dices, ya ahorita me va a servir poquito. Y lo abrías y ¿qué había? Frijoles
O un guisado ya así que se estaba echando a perder porque lleva toda la semana en el refri, ¿no? O esa decepción cuando abrías la lata de galletas de mamá, ¿no? Que escondía siempre y oh, sorpresa, te das cuenta que eran un montón de alfileres e hilos, ¿no? Ya te la andabas saboreando y de repente, ups. Qué terrible sería que nuestras vidas se conviertan en algo similar. Que por fuera seamos el empaque más vistoso y antojemos a la gente, pero por dentro, cuando la gente pueda así, se pueda asomar, vean que somos otra cosa completamente diferente. Y ese es el punto, iglesia. Jesús nunca ha estado interesado en que los sepulcros se vean más bonitos. Él quiere más bien que dejemos de estar muertos por dentro. Y si el primer riesgo de vivir sin integridad es que terminamos construyendo una vida de apariencias, hay algo todavía más serio, y eso me lleva al segundo punto. Falta de integridad me lleva a muerte. Hay otro ejemplo en la Biblia que está en Hechos 5, 1 al 10, y vamos a leer toda esta historia. Dice, había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Pongan mucha atención en esto. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo, ¿qué hice? Y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado y Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta y ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Y cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. ¡Wow! Como contexto, justamente esta historia se desarrolla en algo como muy peculiar, ¿no? Un capítulo antes, en Hechos 4, lo pueden leer en sus casas, la iglesia primitiva estaba viviendo como un momento muy, o sea, como un auge muy tremendo de generosidad, ¿no? De mucha unidad, de mucho me preocupo por el prójimo, porque eres mi hermano, porque somos parte del mismo cuerpo, de la misma familia, y todos se empezaron a ayudar mutuamente, ¿no? O sea, todos compartían sus bienes, todos iban de casa en casa, y entonces se preocupaban para que nadie pasara necesidad, ¿verdad? Y en específico, la Biblia menciona a un hombre que se llama Bernabé. Este hombre vendió un terreno genuinamente, sin que nadie se lo pidiera. Él quiso vender un terreno y entrega el dinero a los apóstoles para ayudar pues justamente a la comunidad, a que todo esto siguiera funcionando, ¿verdad? Es un gesto bonito, ¿sí o no? Y pues fue algo que pues a todo el mundo aplaudió, ¿no? Fue como, wow, Bernabé, ay, gracias, ¿no? Es justo después de esto que aparecen Ananías y Zafira. Ellos también vendieron una propiedad, pero decidieron quedarse con una parte del dinero y llevar solamente el resto a los apóstoles. Entonces, ¿cuál fue el error? Porque si lo vemos así, pues ellos también dieron, ¿no? Ellos también vendieron, ellos también se despojaron de algo que tenían para darlo, ¿no? A la iglesia. El problema no fue ni siquiera que se quedaron con una parte.
El pecado que ellos hicieron o tuvieron fue fingir una generosidad que no existía. Es que yo di todo, es que yo soy tan bueno que yo di todo lo que tenía, todo lo que costó este terreno, yo lo di. Y aguas, porque esta historia también marca, tanto puede ser influencia para bien, como influencia para mal, como lo fue Safira para Ananías. Entonces, tanto Ananías como Safira fingieron una generosidad que no existía. Ellos tenían la libertad de decir, pues yo doy esto. O sea, al final Dios, lo hemos dicho, ¿no? Aun cuando es el tiempo de las ofrendas, ¿no? No importa la cantidad, sino el corazón con el que lo das, ¿no? Pero el problema fue que mintieron para aparentar. Mintieron para fingir de que habían dado todo cuando en realidad se habían quedado con una parte y entonces mueren. Y lo que creo que podemos aprender de esta historia es que vivir de esta manera te mata espiritualmente. Ser incongruentes nos va acabando. Ir escondiendo cosas nos va apagando. Vivir fragmentados, omitiendo cosas, pero mostrando otras, pero esto no, termina siendo insostenible. Porque para querer impresionar, por querer impresionar sale peor, ¿no? Por querer intentar aparentar algo que no somos, no nos damos cuenta que el mal es para nosotros. Como decía Pedro, ¿no? A nosotros nos pudiste mentir, pero a Dios no te engañes. En nuestro caso, a lo mejor hemos puesto una fachada de santidad. O a lo mejor no, yo soy sabio, yo soy bien inteligente, ¿no? Cada decisión y entonces yo consulto al Señor y espérame, déjame que Dios o sea, cuando quizás son tus emociones las que están decidiendo. A lo mejor son ciertas fachadas del Espíritu, ¿no? Del fruto del Espíritu, ¿no? No, miren qué amoroso soy, miren qué bondadosa soy, ¿no? Pero ese fruto realmente no está. Es algo que quizá hemos aprendido a actuar, ¿no? Hemos aprendido a actuar pacientes, hemos actuado como alguien que está lleno de gozo cuando por dentro realmente soy otra persona. Y esa incongruencia te empieza a matar. Ananías y Safira quisieron parecer 100% entregados, pero en realidad estaban viviendo ese 50-50. Y precisamente ahí está la advertencia del mensaje. Dios no busca una apariencia blanqueada. Dios no busca una generosidad de apariencia. Él busca un corazón íntegro delante de Él. La apariencia puede hacer que parezcamos vivos por fuera, mientras la incongruencia nos está matando por dentro. Entonces Dios, hoy, iglesia, el llamado de Dios el día de hoy para nosotros, para cada uno, es que podamos ser congruentes, que podamos ser hombres y mujeres de una sola pieza, que el evangelio sea uno, el que hablemos, y ese mismo uno el que vivamos. Entonces, ¿cómo es que podemos lograr esa vida de integridad? ¿Cómo es que nuestras decisiones, cómo podemos hacer ese match, ¿no? Entre lo que somos, lo que decimos, lo que hablamos, lo que demostramos, ¿cómo es que podemos lograrlo? Y hay alguien que lo entendió todo. Y ese fue Pablo. Pablo, de hecho, es de mis personas favoritas en la Biblia, porque podríamos mucho decir de él. Sobra decir que haber decidido seguir a Cristo lo hizo pagar un precio muy alto. En su ministerio vemos cómo a través de las cartas, ¿verdad?, que él escribió, él experimentó persecución, él experimentó golpes, lo encarcelaron, sufrió hambre, sufrió cansancio, porque obviamente las cárceles o las prisiones de ese tiempo no eran como las de ahora, ¿verdad?, que están como subsidiadas por el gobierno y que pues comen al menos una vez o varias veces al día, ¿no? Acá era tal cual un hoyo. Sufrió oposición dentro, fuera de la iglesia. Y
justamente el contexto, siempre vayan al contexto de lo que leemos, ¿verdad? El contexto del momento en el que escribe lo que vamos a leer es un Pablo en declive, ¿no? O sea, su autoridad, su fama, su relevancia hacia las iglesias que él había plantado estaban, o sea, cayendo, ¿no? Gente de esas mismas iglesias estaban cuestionando su autoridad, estaban diciendo, ay, yo hablo mejor. Ay, yo, mira, tengo más presencia que Pablo, ¿no? ¿Qué me puede decir él, no? Y se estaban levantando en contra de él, ¿no? Pero Pablo, frente a eso, responde de una manera muy interesante. Lo natural hubiera sido de, no, a ver, yo tengo que demostrar que me he ganado, ¿no? Esto con esfuerzo, ¿no? Que soy asombroso, que soy una persona intachable. Pero si leemos, él hace completamente lo contrario. Él habla de sus debilidades, de sus sufrimientos y de sus limitaciones. Pablo pudo haber construido una imagen impresionante de él. Ahorita lo vamos a leer porque tenía la autoridad y el respaldo con su vida misma para hacerlo, pero no se jactó de ello. En lugar de esconder sus debilidades, él las evidenció. No solamente no escondió que era débil, lo evidenció. Y vamos a ver lo que dice justo en 2 Corintios 12, 7 al 10. Dice, claro que hablar bien de mí no sería una locura, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo voy a hacer, porque no quiero que solo por las cosas que hago o digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Wow. Dice, por eso, para que no me llene de orgullo, porque sé que el hombre va para allá, vamos para allá todos los días, ¿verdad? Dice, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave y se los voy a decir. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. Y 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso, prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo, pues lo que me hace fuerte no es qué tan buen orador soy, no es qué tan renombre tengo dentro de ustedes, qué tanto me respetan, qué tanta es la posición de influencia que tengo, sino lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Él está diciendo, miren qué tan vulnerable soy. Y yo prefiero hacer evidente del pie que cojeo porque es ahí donde yo le permito a Dios obrar. Es ahí donde Él crece, es ahí donde Él se fortalece. Y aunque tengo mucho de qué jactarme, aunque tengo mucho que presumirles, no voy a mentir, es verdad y puedo hacerlo. Tengo argumentos suficientes para demostrar que soy mejor que ustedes. Pero no quiero convertirme en un viejo orgulloso, que sin fallas, sin debilidades. Prefiero mostrarme tal cual soy. Es algo que ya no vemos tan fácilmente. Mientras se nos va la vida intentando tapar, maquillar, omitir, no. La imagen del cristiano perfecto, ¿verdad? Pero la confianza de Pablo no estaba en cómo se veía delante de los demás, qué pensaban los demás de él. No le interesaba aparentar lo más mínimo. No le interesaba mostrar a alguien que no era. Pablo intentó más bien demostrar que si era fuerte, no era por sí mismo, sino demostrar que Cristo era suficiente en su debilidad. Así que integridad no significa que nunca vas a fallar, que no tienes errores, significa que no necesitas fingir que nunca fallas. No significa que nunca más vas a fallar, sino que no necesitas fingir que nunca fallas. Tú no necesitamos demostrar que somos
así, wow, ¿no? Los que ya no cometemos errores, los que ya no pensamos mal, los que ya no pecamos, los que ya todo el día es y cantos angelicales, ¿no? Por la mañana. Porque sabes una cosa, Dios no puede transformar aquello que nosotros insistimos en esconder. Esa es una realidad. Dios no puede obrar, trabajar en aquello que tú insistes e insistes e insistes en esconder, en tapar, en negar, no, yo no. No, yo no soy, no, yo no hago. Híjole. Los que tenemos, lo que nos estamos haciendo mal somos nosotros. Podemos engañar nuevamente, nos podemos engañar mutuamente todos. ¡Wow! ¡Qué gran iglesia, Mundo de Fe Mérida! Lleno de santos. Podemos construir una buena reputación, nos podemos aprender re bien el lenguaje o los modismos cristianos. Pero al final de todo, Dios conoce tu corazón. Y el siguiente versículo nos muestra algo muy importante sobre Pablo. Su mayor victoria no fue simplemente sobrevivir a una o a varias temporadas difíciles, sino haber podido atravesarlas sin comprometer su integridad. Es decir, las circunstancias fueron difíciles, pero no permitieron que su interior se corrompiera. Nuevamente, las circunstancias fueron difíciles, pero no permitieron que su interior se corrompiera. Y justamente dice 2 Corintios 1:12. Ahora que lo peor acabó, nos complace informarles que salimos de esta situación, ¿qué dice? Con la conciencia y con la fe intactas. Y podemos mirar al mundo y lo que es más importante, verlos a ustedes con la fe, la frente erguida. Sin embargo, no fue gracias a nuestra gran habilidad, sino fue Dios quien nos mantuvo centrados en Él sin hacer concesiones. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Cómo es que Pablo logró mantenerse íntegro en medio de tanta presión? Porque yo no creo que a él le haya faltado oportunidades para negar a Cristo mientras lo aprendían. Yo no creo que él no haya podido decir, no, ya, paren, está bien ya, vuelva a ser como era, pero ya no me digan, ya no me hagan, ya. Él pudo tener 1001 situaciones donde su integridad pudo haberse comprometido. Pero en este versículo podemos encontrar 3 claves para haber mantenido esa integridad hasta el final. Y la primera es conciencia y fe intactas. Pedro había pasado por dificultades, por oposición, por momentos de mucha presión, pero podía mirar atrás y decir, mi conciencia está limpia. Mi fe sigue intacta. No tuve que dejar de ser quien Dios me llamó a ser para atravesar lo que estaba viviendo. Y ese es el 100% de lo que Dios está demandando de nosotros. No significa que nunca hayas fallado. Significa que cuando fallamos, no justificamos el pecado, no lo escondemos y no nos acostumbramos a vivir en él. Eso es muy importante. Integridad es poder atravesar una temporada difícil sin tener que comprometer aquello que sabes que es correcto delante de Dios. Y es aquí donde podemos preguntarnos ahora nosotros, ¿qué pasa cuando hacer lo correcto te cuesta una oportunidad? ¿Qué pasa cuando decir la verdad puede hacerte quedar mal? ¿Qué pasa cuando mantener tus principios significa perder una amistad? ¿Qué pasa cuando nadie se enteraría si haces una excepción? ¿Podríamos decir como Pablo una conciencia y una fe intactas? Porque es ahí donde la integridad deja de ser una palabra y se convierte en una decisión. Repito, Pablo tuvo muchas igual o más oportunidades de comprometer en su integridad y aún así decidió no hacerlo.
Número 2, cómo llevar nuestra vida, mantener una vida íntegra delante de Dios. Dice que Dios fue quien los mantuvo centrados en Él. Y esto es una parte fundamental porque Pablo no dice nuestra fuerza nos mantuvo íntegros. Dice fue Dios. Esto es importante, la integridad no nos sostiene solamente con fuerza de voluntad. No se sostiene porque tú seas el fuerte y el determinado. No, necesitas permanecer cerca de Dios. Así que si tú confías en tu fuerza de voluntad, en tu dominio propio para no caer o fallar, temo decirte que probablemente vas a caer más pronto de lo que piensas. Nuevamente, la integridad en Cristo no consiste en confiar en nuestra propia capacidad para hacer o no hacer las cosas, sino en decir, Señor, yo quiero permanecer en ti. Porque es cuando Dios deja de ser el centro que entonces podemos comenzar a negociar y podemos comenzar a justificar cosas que antes sabíamos que estaban mal. Por eso una vida íntegra necesita permanecer centrada en Dios. No puedes solo, no podemos solos, iglesia. Necesitamos permanecer centrados en Dios. Y finalmente dice, sin hacer concesiones. Como hace poco dijo el pastor, ¿no? No te alejas de Dios de la noche a la mañana. Muchas veces la integridad no se pierde de golpe. Se pierde con pequeñas decisiones. Pues solo esta vez. Ay, nadie se va a enterar. Ay, pero si no es tan grave, es una mentirita blanca, ¿no? Diríamos. No, es que Dios entiende. Y así es como comenzamos a negociar nuestras convicciones. Poco a poco hacemos concesiones, poco a poco vamos cediendo, justificamos decisiones y terminamos llevando de poco en poco nuestra vida a un estado de incongruencia constante, donde entonces lo que creemos, lo que vivimos, empiezan a caminar en direcciones diferentes, porque esa es una realidad, pero Pablo nos recuerda que la única manera de llegar al final de nuestra vida con integridad es dejar de negociar con nuestras convicciones y decidir que nuestra relación con Dios sea mucho más que nuestra comodidad. Ya es tiempo de dejar de hacer negociaciones, de ser ser buenos para el business, ¿no? Decir, no, ya no más. Ya no más un intentar convencer a Dios. Ay, ándale, ay, Dios, por favor. Si es una cosa de nada, solo es por hoy. No, pues al cabo tú me perdonas, ¿sí o no? Ya estuvo, ya fue tiempo suficiente. Jesús dijo, conocerán la verdad. ¿Y la verdad qué? Los hará libres. Y realmente no hay mejor camino hacia la integridad y nada más liberador que decir la verdad. No es cómodo ser confrontados. No es fácil reconocer y decir lo que debería de ser, sino lo que realmente es. Pero la falta de integridad solo puede ser sanada con la verdad. Que tú puedas ser honesto, honesta. Que ya no intentes seguir construyendo tus capas y tus fortalezas de, no, es que yo no, yo ya llevo 20 años en Cristo, no, yo ya estoy más que pulida. No hay mejor manera de construir una vida de integridad que siempre ser honestos. Por mucho que te confronte, por mucho que eso te lleve a renunciar, a decidir por lo que no quieres. Pero esa es la mejor noticia. El diablo te confronta con tu falta de integridad para señalarte, para condenarte, para constantemente decir, ay, tú eres esto y tú hiciste lo otro. Pero Dios nos confronta como lo está haciendo ahora, no para destruirnos, no para exponernos, no para evidenciarnos, sino porque Él quiere sanarnos. Dios no quiere que sigamos actuando, no quiere que sigamos divididos, no quiere que sigamos viviendo una vida 50-50, sino quiere que nuestras vidas sean vidas íntegras.
una sola persona, uno solo rendido a Cristo, uno solo que es honesto y que va delante de Él y le dice, Dios, esto, y Dios lo otro. Y cuando es necesario reconocer, reconozco. Es necesario que seamos honestos delante de Él. Así que hoy es el día. Si tú has sentido que últimamente o desde hace tiempo has vivido así, fragmentado, viviendo una vida de apariencias, bonito por fuera, pero muerto por dentro, pero deseas ponerte a cuentas, yo te invito a que te pongas de pie y todos, todos, sea que lo decidas o no, podamos ponernos de pie. Pero yo creo que todos tenemos algo en que ponernos a cuentas con Dios. Si tú hoy dices, pues aparentemente no tengo nada de qué arrepentirme o yo he hecho las cosas bien, yo te digo que le pidas al Espíritu Santo que te muestre ese algo o esas cosas que te han mantenido viviendo así, fragmentado, conflictuado entre lo que es correcto, pero lo que quisieras hacer. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti. Hoy reconocemos que muchas veces hemos querido seguirte a medias, que muchas veces nos hemos resistido a solo darte partes de nuestra vida, a obedecer unas cosas, pero omitir otras. Hemos querido vivir para ti, pero hemos querido también vivir para nosotros. Hemos querido tu presencia, pero no estando dispuestos a renunciar cosas o consensuando otras, Señor, que sabemos que están mal. Señor, perdónanos porque muchas veces te hemos pedido que nos bendigas, que las promesas de que han venido de ti, Señor, se cumplan, pero no hemos rendido completamente nuestra vida. Y yo te invito a que hoy puedas abrir tu boca y puedas ser honesto con Dios. Nadie está escuchando, nadie está poniendo atención en tu oración, pero tú tienes la oportunidad. Tú y Dios estamos aquí. Nosotros y Dios y su presencia. La oportunidad para decir, Señor, he fallado. Señor, me he resistido. He sido hipócrita con esto. He ocultado. Me he querido mostrar una persona que no soy por querer encajar, por querer ser aceptado, ser amado. Y Señor, hoy te pedimos perdón. Perdónanos, hoy queremos entregarte todo, hoy queremos entregarte nuestro corazón, nuestra mente, nuestros planes, nuestros sueños, nuestras relaciones, nuestro futuro, todo lo que somos, nuestros deseos. Y todo aquello que hemos estado intentando controlar, todo aquello que hemos resistido a entregarte, hoy te lo entregamos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a vivir íntegramente delante de ti. Porque sabemos que no hay otra manera de vivir en libertad, Señor, más que vivir una vida en integridad. Que podamos ser uno donde sea que estemos. Que seamos hijos de una sola pieza, Señor. Que no intentemos seguir aparentando cosas. Que no intentemos seguir escondiendo cosas, Señor. Que podamos ser los mismos delante de ti, delante de nuestra familia, delante de los de la iglesia, delante de nuestros ambientes seculares, Señor. Y aun cuando nadie esté viendo, Señor, tú que todo lo ves y sabes de nosotros, que puedas ver en nosotros una persona íntegra.
Líbranos de ser personas con una fe blanqueada, una fe falsa, una fe que está construida por apariencias, por lo bonito que puede la gente percibir. Una fe que busca constantemente un reconocimiento humano. Una fe que busca posiciones, Señor, no títulos. Líbranos de ser unos tibios, que fácilmente cedemos a nuestros deseos, que fácilmente cedemos, Señor, a lo que nuestra alma y nuestras emociones nos demandan. Señor, perdónanos por haber cambiado tu gloria por placeres momentáneos, por despreciar tu presencia, Señor, por cosas que nos están matando por dentro. Líbranos de un cristianismo dividido y danos el valor de ser radicales. Mundo efemérida, Señor, el día de hoy se está comprometiendo contigo. Hoy queremos comprometernos delante de ti, Señor, para no ser una iglesia que hace una cosa y dice otra, sino todo lo contrario, Señor. No queremos solamente ser o aparentar ser diferentes, sino hemos tomado la decisión de ser y tomarte en serio, Señor. Ayúdanos, Padre. Queremos ser tuyos completamente, no la mitad, no solo fragmentos de nosotros. Hoy te damos todo, Señor. Y que cada que nuestra alma, nuestro corazón, Señor, quiera desviarse, que tu Espíritu Santo siempre nos revele y nos confronte, Señor, de tal manera que siempre podamos decidir por honrarte a ti, Señor. Gracias por tu obra perfecta en esta iglesia y gracias, Señor, porque esta exhortación no trae condenación, sino trae transformación. En el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Amén. Amén.